Román estaba sentado en su sillón favorito, con las piernas extendidas, absorto en su teléfono. Cuando entré a casa tras otra jornada laboral de 12 horas, su hermana Valeria se había acomodado en el sofá como una reina, devorando los chocolates de la caja que yo había comprado ayer para mí. Darja, por fin en casa. Estábamos aquí con Lerochka discutiendo un asunto importante, dijo él, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Me quité los zapatos de tacón que me habían dejado los pies llenos de ampollas y sentí cómo la tensión acumulada durante el día se desvanecía lentamente de mis hombros. Te escucho, respondí con brevedad, acercándome al espejo mientras me quitaba los pendientes. Valeria se levantó del sofá, sacudiendo las migas de su suéter gastado, y se acercó a mí con aire seductor. Darjita, querida, sabes que pronto me caso con Vitia y necesitamos urgentemente un piso en el centro. Nuestra madre siempre decía que una familia joven debía vivir con estilo. La observé a través del espejo. Valeria, con 30 años, aún vivía con mamá y nunca había trabajado un solo día. Prefiriendo cambiar de novio como de guantes. ¿Y cuál es el problema?, pregunté, peinándome mientras el cansancio me golpeaba en olas. Román finalmente dejó el teléfono a un lado, se acercó por detrás y posó sus manos sobre mis hombros. El problema es que no tenemos dinero para el primer pago. Pero tú sí lo tienes, y tu historial crediticio es impecable. Me giré hacia él, detectando en sus ojos esa misma arrogancia que antes me parecía confianza. Román, ¿quieres decir que me propones sacar un crédito para un piso para tu hermana? Valeria aplaudió como una niña pequeña. Oh, Darjita, qué lista eres. Ya hemos mirado algunas opciones. Hay un precioso 3 ambientes en Tverskaya, solo por 12 millones. Me senté lentamente al borde de la cama, sintiendo cómo algo dentro de mí se revolvía. Durante 7 años de matrimonio me había acostumbrado a que Román no trabajara. Primero buscaba su camino en el arte, luego sufría dolores de espalda, después preparaba un negocio que jamás abrió. Yo me había acostumbrado a mantenerlo, a pagar todas las cuentas, comprar alimentos y ropa. Pero esto era algo nuevo. Román, ¿eres consciente de que un crédito de 12 millones implica, como mínimo, 1,5 millones al mes durante 20 años? Él se encogió de hombros como si habláramos de comprar pan. ¿Y qué? Tú ganas bien. Tu salario en la agencia de publicidad lo permite perfectamente. Valeria se sentó junto a mí en la cama y me tomó de la mano. Darjita, somos familia, y la familia debe ayudarse. No querrás que viva en algún antro en las afueras. Miré sus rostros, confiados y satisfechos, seguros de que aceptaría. Entonces recordé las palabras de la gitana Esmeralda, quien me leyó las cartas en el trabajo el jueves pasado. Hermosa, eres demasiado buena. Pronto descubrirás la verdad sobre tus cercanos, y entonces entenderás que es hora de cambiar tu vida. En aquel momento me reí, pero ahora sus palabras sonaban proféticas. ¿Y si me niego?, pregunté suavemente. Román frunció el ceño, y su voz adquirió un tono metálico. ¿Cómo que te niegas? Darja, eres mi esposa. Es tu deber sostener a la familia. Valeria también cambió su expresión. ¿Eres tacaña? ¿Tienes dinero y no quieres ayudar a tus propios familiares? Me levanté y me acerqué al bolso que había dejado junto a la puerta. Mis dedos toparon con un sobre blanco que llevaba 3 días sin abrir. 3 días llevándolo conmigo sin atreverme a revisarlo en casa. Pero el momento había llegado. ¿Saben qué?, dije, girándome hacia ellos con una sonrisa que probablemente parecía extraña. Yo también quiero compartir noticias con ustedes. Román y Valeria se miraron. ¿Qué noticias?, preguntó mi marido, receloso. Saqué el sobre y lo agité frente a ellos, mostrando esas noticias tan interesantes. Sus rostros palidecieron. Román dio un paso atrás y Valeria se llevó la mano a la boca. ¿Qué es esto?, susurró. Esto, mis queridos, son los resultados de una investigación privada, dije, disfrutando de su desconcierto. Cuando tu esposo lleva 7 años sin trabajar, pero desaparece constantemente, y tu cuñada sin empleo se compra bolsos de 100,000, uno empieza a hacerse preguntas. Abrí el sobre y saqué fotografías.
Por ejemplo, Román con una tal Cristina en el restaurante Turandot, tomados de la mano con mucha complicidad. Y aquí, entrando a su apartamento en Patriarchille, saliendo solo a la mañana siguiente. Román intentó arrebatarme las fotos, pero me aparté. Espera, aún hay más. Y saqué otra foto, nuestra querida Valerita comprando un coche por 2 millones en efectivo. Curioso, ¿de dónde saca tanto dinero una chica desempleada? Valeria cayó de nuevo en el sofá, como derribada. Darja, no es lo que piensas. ¿Y qué pienso? Pregunté con un aire inocente. Pienso que mi familia me ha estado engañando hace tiempo y ahora, además, me exige que saque un crédito para una persona que tiene 2 millones en efectivo, pero prefiere vivir a mi costa. Román intentó tomar el toro por los cuernos. Darja, lo estás interpretando todo mal. Sí, tengo una relación con Cristina, pero eso no significa nada. Sabes que solo te amo a ti. Me reí con tanta sinceridad que mis ojos se entrecerraron de la risa. Román, querido, ¿eres consciente de que Cristina es hija del oligarca Petrov y que te mantiene desde hace 2 años? Aquí tienes un certificado bancario de las transferencias a tu cuenta, 300.000 cada mes. De repente, su palidez se tornó verdosa. ¿De dónde sacaste eso? Tengo un buen amigo en el banco, sonreí con dulzura. Y, además, tengo la grabación de tu conversación con Valeria, donde planean sacarme el máximo dinero posible y luego deshacerse de la tontita de Darja. Valeria saltó del sofá. ¿Me estabas espiando? No, querida, simplemente hablaban demasiado alto en el café, y mi amiga Sveta, que estaba en la mesa de al lado con un grabador, captó todo. Es periodista y tiene la costumbre de registrar todo lo interesante. Saqué otro documento del sobre. Y aquí está lo más jugoso, un certificado que demuestra que el coche de Valeria lo compró un tal Víctor Samoilov. Ese mismo Vitia con quien supuestamente se va a casar. Solo que él lleva 15 años casado y tiene 3 hijos. Valeria se llevó la mano al corazón. Eso no es cierto. Aquí tienes las fotos de su fiesta familiar del pasado fin de semana. Una familia muy unida. Cayó un silencio pesado. Román y Valeria me miraban como a una serpiente que de repente habla con voz humana. ¿Qué quieres? Logró articular Román finalmente. ¿Qué quiero? Repetí, guardando los documentos en el sobre. Quiero que mañana al mediodía recojas tus cosas y no vuelvas a aparecer en mi apartamento, el apartamento que compré con mi dinero y está registrado a mi nombre, por cierto. Valeria saltó como si la hubieran picado. No puedes echarlo. Es tu marido. Era mi marido, corregí. Ahora es solo un mantenido que vivió 7 años a mi costa y además me engañó con una rica tonta. Román hizo un último intento de salvar la situación. Darja, podemos hablarlo todo. Romperé con Cristina y empezaremos una nueva vida. Lo miré con compasión. Román, ni siquiera entiendes que el problema no es Cristina. El problema real es que en 7 años nunca me dijiste gracias. Nunca preguntaste cómo me iba en el trabajo, nunca trajiste flores sin motivo alguno. Me trataste como una vaca lechera destinada a sostener tu existencia despreocupada. Valeria intentó apelar a la lástima. Darjita, pero somos familia. ¿A dónde voy ahora? Interrumpí con frialdad. ¿A mamá? ¿O a tu oligarca casado? O quizá encuentra un trabajo. A tus 30 años aún no es tarde para empezar a trabajar. Pero esta historia comenzó mucho antes de hace 3 días, cuando recibí los resultados de la investigación. Empezó 6 meses atrás, cuando por primera vez dudé de mi matrimonio. Cumplí 32 años y Román ni siquiera me felicitó. Llegué a casa del trabajo, donde mis colegas me organizaron una sorpresa, con pastel y unos pendientes hermosos, y encontré a mi marido dormido en el sofá, aún con el traje que había llevado esa mañana. «Feliz cumpleaños, querida», murmuró sin abrir los ojos. El regalo estaba en el aparador, flores marchitas de un puesto cercano y una caja de chocolates en oferta. Aún traté de justificarlo, está cansado, busca trabajo, sufre una crisis creativa. Pero al día siguiente, al ver en su teléfono mensajes con Cristina donde se quejaba de su molesta esposa que solo critica, algo en mí hizo clic. No se rompió, simplemente se encendió un interruptor.
Supe que ya no quería vivir en esa locura. Al principio pensé solo en hablar con él, explicarle que así no podía seguir. Pero recordé todas las conversaciones anteriores, que siempre terminaban con promesas de cambio que se desvanecían en una semana. Fue entonces cuando recurrí a un detective privado. No lo hice porque quisiera buscar suciedad, simplemente quería conocer la verdad. Toda la verdad. Y cuando, un mes después, recibí el informe completo sobre la vida de mi marido y su hermana, comprendí que había vivido en un mundo paralelo. Resultó que Román no solo me engañaba, sino que llevaba una doble vida desde hacía 2 años. Con Cristina se presentaba como un artista independiente que atravesaba dificultades financieras debido a la crisis del arte. Ella incluso le compró un taller en el centro, donde supuestamente trabajaba en sus obras maestras. En realidad, se reunía allí con diversas mujeres que contactaba por internet. Valeria, por su parte, resultó ser toda una maestra del fraude. Mantenía simultáneamente relaciones con 3 hombres, presentándose como diferentes personas, a Víctor como actriz novata, a Sergio como estudiante de medicina y a un tal Oleg como hija de un empresario arruinado. Todos ellos la mantenían, le compraban regalos, y ella manejaba con destreza las citas y las historias. Víctor le compró el coche, Sergio las joyas, y Oleg iba a alquilarle un apartamento. Y, encima, planeaba hacerme sacar un crédito. Al recibir todos esos documentos, mi primer sentimiento no fue ira, sino alivio. Por fin comprendí que no estaba loca y que todas mis sospechas eran fundadas. Después llegó la conciencia de cuánto tiempo me habían engañado. Y entonces me enojé de verdad, pero no con la rabia ciega que destruye todo a su paso, sino con una ira fría y calculadora, que exige justicia. Pasé 3 días preparándome. Consulté a un abogado para saber cómo tramitar el divorcio sin perder mi apartamento y mis ahorros. Hablé con el detective sobre la posibilidad de usar el material en juicio, incluso acudí a un psicólogo, no porque me considerara enferma, sino para entender cómo cerrar este capítulo sin arrastrar dolor y resentimiento hacia mi nueva vida. Y ahora, al mirar a Román y Valeria, atónitos, sentía una extraña calma. Como si durante años hubiera vivido en la niebla y, de repente, ésta se disipara, permitiéndome ver el mundo con claridad. Tienes hasta mañana, repetía Román. ¿Y tú? Me giré hacia Valeria. Tienes exactamente 1 hora para salir de mi casa y no volver jamás. Valeria intentó protestar. No puedes echarme. Soy una invitada aquí. Eres una parásita, respondí con calma. 3 meses viviendo en mi casa, comiendo mi comida y aún así exigiendo que saque un crédito para tu vivienda. Román hizo un último intento. Darja, podemos hablar tranquilamente, sin testigos. Miré el reloj. Podemos. Tienes 5 minutos. Valeria se levantó a regañadientes del sofá. Iré a recoger mis cosas, murmuró. Hazlo, le permití. Y no olvides mis pendientes, que desaparecieron accidentalmente del tocador la semana pasada. Se sonrojó, pero no respondió. Cuando la puerta se cerró tras ella, Román se sentó al borde de la cama y bajó la cabeza. Darja, sé que he actuado mal, pero eso no significa que todo haya terminado entre nosotros. Me senté frente a él en el sillón. Román, respóndeme con honestidad, ¿me amas? Levantó la vista. Por supuesto que sí. Entonces dime, ¿cuándo es mi cumpleaños? Se quedó en silencio. Bueno, en marzo, en octubre. Ayer fue medio año desde mi cumpleaños, y tú ni lo notaste. Intentó justificarse. Estaba ocupado. ¿En qué? ¿En ir a ver a Cristina o en buscar nuevas patrocinadoras? Román se levantó y empezó a caminar por la habitación. Está bien, admito que me equivoqué. Pero las personas cambian. Puedo cambiar. 7 años y no cambiaste, dije en voz baja. Solo te volviste más arrogante. Se detuvo frente a mí. ¿Qué debo hacer para que confíes en mí? Me levanté y me acerqué a la ventana. Detrás del cristal, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban, millones de personas viviendo sus vidas, resolviendo sus problemas, amando y sufriendo. Nada, Román, es demasiado tarde. Hay un límite de resistencia, en el metal, en el concreto, en la paciencia humana. El mío se ha agotado.
Se acercó por detrás y posó sus manos sobre mis hombros. Darja, llevamos tantos años juntos. Sí, 7 años, interrumpí. 7 años trabajando para los dos. Pagando el apartamento, comprando comida y ropa, costeando tus visitas al médico y tus cursos de superación personal. 7 años buscando tu camino a mi costa. ¿Y qué pasó al final? Encontraste tu lugar en la cama de otra mujer. Román retiró las manos. ¿Y ahora qué? Ahora tú vivirás tu vida y yo la mía. Respondí sin mirar atrás. Quizá con Cristina logres formar una familia verdadera o encuentres a alguien más. Lo importante es que ya no sea a mi costa. Desde detrás de la pared se oían ruidos. Valeria estaba claramente recogiendo sus cosas, y no con mucho cuidado. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó Román. Me giré hacia él y sonreí. Por primera vez en meses, mi sonrisa fue sincera. Viviré, simplemente viviré, compraré flores para mí, iré al teatro, viajaré. Tal vez adopte un perro o un gato, o me enamore de alguien que realmente me valore. La puerta se abrió de golpe y Valeria apareció con 2 maletas. Estaba despeinada y furiosa. Darja, te arrepentirás de esto. Encontraré la manera de vengarme. Me reí. Valeria, querida, amenazar es lo último que debe hacer alguien que tiene un amante casado y un ejército de hombres engañados. Una carta anónima a la esposa de tu Víctor, y tu dulce vida termina. Su rostro se ensombreció. No te atreverías. Inténtalo, sugerí con suavidad. Ahora te vas de aquí tranquila y en paz, y mañana olvidarás el camino a mi casa. Entonces podremos separarnos como amigas. Valeria quiso replicar, pero Román le tomó la mano. Vamos, Lera, no empeores las cosas. Se dirigieron hacia la puerta, y en el umbral, Román se volvió. Darja, de verdad te amé. Asentí a mi manera. Lo sé, solo que tu amor resultó demasiado costoso para mí. La puerta se cerró y me quedé sola en el apartamento, que de repente me pareció enorme y luminoso. Encendí la música, abrí la botella de vino que había guardado para una ocasión especial y me acomodé junto a la ventana con la copa en la mano. Durante todos esos años olvidé lo placentero que es estar sola. No solitaria, sino sola. Poder poner la música que te gusta, ver la película que quieres, comer lo que deseas, sin tener que ajustarte a los gustos de tu marido. No tener que rendir cuentas sobre dónde estuviste, con quién, o por qué llegaste tarde del trabajo. Saqué el teléfono y escribí a mi amiga Esbeta, misión cumplida. Libre. 1 minuto después llegó su respuesta, por fin. Mañana celebramos. Esbeta era la única que conocía mis planes. Fue ella quien estaba en la mesa de al lado del café cuando Román y Valeria discutían cómo exprimirme para comprar el piso. Ella grabó la conversación y luego me convenció de no postergar el divorcio. Darja, eres joven, hermosa, inteligente, exitosa, me decía. ¿Para qué necesitas ese lastre? En aquel entonces aún esperaba que todo se pudiera arreglar. Ahora comprendía que Esbeta tenía razón. Al día siguiente, Román vino a recoger sus cosas. Salí temprano del trabajo a propósito para no presenciar el proceso. Dejé las llaves con la conserje y le pedí que se asegurara de que no tomara nada que no debía. Por la tarde, el apartamento estaba vacío y había una nota sobre la mesa. Perdóname, si puedes, Román. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Se pueden perdonar cenas mal cocinadas o cumpleaños olvidados, pero no 7 años de engaños. Una semana después, Cristina me llamó. Su voz sonaba confusa y dolida. Hola, ¿usted es Darja, la esposa de Román? Exesposa, corrigí. ¿Y usted, Cristina? Sí, necesito hablar con usted. Román dijo que lo echó, pero no entiendo. Él es tan talentoso, tan bueno. Me reí. Cristina, sabe que los últimos 2 años él vivió con 2 familias. Usted lo mantenía, y yo cubría la vida cotidiana. Muy cómodo para él. Hubo un silencio. No puede ser. Tengo todos los documentos, si quiere comprobarlo, dije. 1 hora después, Cristina estaba en mi salón, hojeando la carpeta con fotos y certificados. Resultó que ella era realmente una joven ingenua de familia acomodada que creyó en la historia del artista incomprendido.
Me mostraba sus cuadros, decía confundida. Paisajes tan hermosos. No son suyos, dije con suavidad. Los pintó un amigo mío y Román los compró en un mercadillo, haciéndolos pasar por suyos. Cristina lloró en silencio, como llora alguien que se enfrenta por primera vez a la verdadera mezquindad. ¿Y qué hago ahora? Seguir viviendo, respondí. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Solo ten más cuidado con los hombres. Pasamos todavía un par de horas juntas y comprendí que Cristina no era mala chica, simplemente muy confiada e inexperta. Al despedirse, de repente me abrazó. Gracias por abrirme los ojos. Yo iba a proponerle matrimonio. ¿Proponerle? Me sorprendí. Sí, papá dice que una mujer debe elegir a su propio marido, no esperar la propuesta. Ya le compré el anillo. Me imaginé la cara de Román si una novia adinerada le ofreciera mano y corazón. Y casi me reí. El anillo aún te servirá, dije. Solo no te apresures con la elección del esposo. Un mes después sucedió algo que no esperaba. En el trabajo apareció un nuevo cliente, una compañía de cosmética ecológica. El proyecto lo lideraba un hombre atractivo, de unos 30 años, con mirada inteligente y una sonrisa cautivadora. Se llamaba Gleb. Nos reunimos para discutir la campaña publicitaria y la conversación se prolongó durante 3 horas. Luego sugirió continuarla durante la cena. Más tarde, paseamos por la ciudad nocturna, hablando de todo y de nada. Al despedirme, dijo, Darja, hace mucho que no encuentro mujeres tan interesantes. ¿Puedo invitarte a una cita? Una cita de verdad, no una cena de negocios. Reí por lo inesperado. ¿Y esto no era una cita? No, respondió serio. Esto fue una especie de preludio. En la cita de verdad quiero conocerlo todo sobre ti. Lo miré y pensé que ni siquiera recordaba cuándo un hombre me había hablado así por última vez. Con interés, respeto y ganas de agradar. Está bien, dije, pero solo si tú también me cuentas todo sobre ti. Trato hecho, sonrió, extendiéndome la mano como si fuéramos socios de negocios. Pero cuando nuestros dedos se tocaron, sentí algo parecido a una descarga eléctrica. Nuestra primera cita de verdad fue un sábado. Gleb me invitó a un pequeño restaurante con música en vivo, donde un pianista de jazz tocaba suavemente. Nos sentamos junto a la ventana, comimos un pescado exquisito y hablamos de todo. Resultó que Gleb también se había divorciado recientemente, su esposa se fue con su mejor amigo llevándose la mitad del negocio. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Dijo, no que se fuera, sino que nunca entendí cuándo dejó de ser mía. Probablemente íbamos por la vida en paralelo, sin notar al otro. Asentí, entendiendo cada palabra. Mi historia era similar, solo que mi marido no se fue con otra, simplemente vivía con otra, mientras seguía utilizándome. ¿Y cómo lo superó? Preguntó Gleb. Todavía no lo sé, respondí con sinceridad. Solo habían pasado 2 meses. A veces despertaba y no podía creer que realmente era libre. Otras, sentía miedo de quedarme sola para siempre. Él extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía. Darja, mujeres como usted no se quedan solas. Solo estuvo demasiado tiempo ocupada con el hombre equivocado. Su toque me dejó sin aliento. ¿Y cómo sabe que soy la mujer correcta? Pregunté, intentando sonar despreocupada. Intuición, respondió. Además, por la manera en que habla de la gente. Incluso de su exmarido habla sin rencor. Eso vale mucho. Después de la cena, paseamos por el malecón. Era una cálida noche de septiembre y la ciudad brillaba con luces como un gigantesco árbol de Navidad. Darja, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Dijo Gleb, deteniéndose junto al puente. Adelante. ¿Está listo para una relación o aún es demasiado pronto? Reflexioné. He pensado mucho en esto y comprendí que estoy lista para una relación correcta. De esas en las que las personas se valoran, se apoyan y crecen juntas. Pero nunca más estaré lista para una relación equivocada. Él sonrió. Entonces tenemos una oportunidad, porque yo también solo quiero una relación correcta. 3 meses después, Gleb me hizo una propuesta. No de matrimonio, sino de mudarme a vivir con él. Darja, entiendo que esto es un paso serio, pero quiero despertar y dormir a tu lado.
Quiero prepararte el desayuno y recibirte al llegar del trabajo. Quiero que seamos una familia. Lo miré y pensé en cuánto había cambiado todo en estos 6 meses. De ser una mujer que temía quedarse sola, me había convertido en alguien que conoce su propio valor. ¿Y si no funciona?, pregunté. Entonces lo diremos honestamente y nos separaremos siendo amigos, respondió. Pero yo confiaba en que funcionaría, porque ambos sabíamos lo que queríamos. Para entonces, ya había comprendido que Gleb era el hombre que había estado buscando toda mi vida. Sin darme cuenta, trabajaba a la par conmigo, respetaba mis intereses y apoyaba mis decisiones. Nunca intentó moldearme a su imagen ni permitía que me diluyera en la relación. Éramos un equipo en el trabajo, en la vida cotidiana y en nuestros planes futuros. Cuando él cocinaba la cena y yo ponía la mesa, pensaba que eso era la verdadera felicidad, silenciosa y confiable, como la buena música, no ruidosa ni ostentosa. Pero lo más sorprendente ocurrió en la Nochevieja. Celebrábamos el Año Nuevo solos, con champán y un pastel casero que Gleb había horneado él mismo. Al dar la medianoche, me abrazó y dijo: Darja, este año ha cambiado mi vida. Tú la has cambiado, y quiero que todos los años que sigan los pasemos juntos. Sacó una pequeña caja con un anillo. ¿Quieres casarte conmigo? Miré el anillo, simple y elegante, sin lujo ostentoso, y supe que era exactamente lo que había soñado. No el anillo en sí, sino la persona que lo ofrecía. Sí, dije, sorprendida de lo natural y sencillo que sonó. Con Román, viví 7 años de matrimonio sintiéndome sola. Con Gleb, estaba lista para pasar toda la vida y sabía que nunca volvería a estar sola. Cuando colocó el anillo en mi dedo, recordé las palabras de la gitana Esmeralda. Pronto descubrirás la verdad sobre tus seres cercanos y entonces sabrás que es hora de cambiar tu vida. Cuánta razón tenía. La verdad me liberó de una vida falsa y me condujo al verdadero amor. Nos casamos en primavera, en una ceremonia íntima con amigos y familiares. Incluso Cristina asistió. Para entonces, nos habíamos hecho amigas y ella estaba con un joven encantador que trabajaba como pediatra y la trataba como a una princesa. «Sabes», me dijo antes de la ceremonia, «si no hubiera sido por todo lo de Román, nunca habría conocido a Anton». A veces, los malos sucesos traen consecuencias buenas. Asentí. Si Román no hubiera exigido aquel crédito para el apartamento de Valeria y no hubiera mostrado su arrogancia, podría haber continuado años más en ese matrimonio inútil. Temiendo quedarme sola. En cuanto a Román y Valeria, su destino fue predecible. Román intentó volver con Cristina, pero ella ya conocía su valor. Luego encontró otra patrocinadora, una mujer de unos 50 años, que lo mantenía a cambio de compañía. Valeria tampoco quedó sin ocupación, se convirtió en administradora de un salón de belleza y empezó a estudiar cosmetología. Aunque de vez en cuando buscaba un nuevo patrocinador, la experiencia la volvió más cautelosa. A veces los veía por la ciudad, parecían envejecidos y gastados, como personas que habían vivido demasiado tiempo una vida que no era la suya. Pero lo más maravilloso sucedió un año después de nuestra boda. Descubrí que estaba embarazada. Con Román habíamos intentado tener hijos durante 7 años y los médicos atribuían nuestra infertilidad al estrés y la tensión psicológica. Resultó que era cierto. Tan pronto como comencé a vivir en armonía conmigo misma y con la persona que amaba, mi cuerpo se ajustó naturalmente. Cuando le conté a Gleb, lloró de felicidad. Darja, he soñado con esto, un hijo con la mujer que amo. Pensé en que, si hace año y medio Román no hubiera exigido aquel crédito, nuestro hijo podría haber nacido en esa familia llena de mentiras. Qué bien que todo sucedió tal como debía. Nuestra hija tiene ahora 8 meses. Se llama Sofía y se parece a Gleb. Misma mirada inteligente, misma sonrisa de oreja a oreja. Cada vez que la observo, entiendo que esta es la verdadera felicidad, un niño que crece en una familia donde los padres se aman y están dispuestos a todo por ese amor. Sofía conocerá el respeto mutuo, el apoyo y la honestidad. Nunca verá a su padre tirado en el sofá, exigiendo que su madre lo mantenga.
Crecerás sabiendo que una mujer no es una sirvienta ni un cajero automático, sino una socia igualitaria en la familia. Recientemente, paseábamos por el parque cuando apareció una figura conocida, la gitana Esmeralda con sus cartas. «Oh, belleza», exclamó al verme, «te recuerdo, te dije que cambiarías tu vida». Y así fue, respondí, sonriendo. Encontré un buen esposo y tuve una hija. Recuerdo mis palabras, te ayudaron mucho entonces. ¿Quieres que te lea el futuro ahora? Propuso Esmeralda. Miré a Gleb, que empujaba el cochecito de Sofía, nuestras manos entrelazadas y nuestros anillos de matrimonio. ¿Sabes qué? No hace falta. Ya sé que el futuro será bueno, porque lo estamos construyendo nosotros mismos. Gleb me abrazó por los hombros. Correcto. La felicidad no se predice, se crea. Seguimos caminando por la avenida, empujando el cochecito de nuestra pequeña, que reía alegremente al contemplar las hojas de otoño. Detrás de nosotros, Esmeralda gritaba: «Vivan mucho y felices, y sigan teniendo hijos. Y ¿sabes qué? Lo haremos, porque ahora sé que una familia verdadera vale cualquier esfuerzo, y que el amor auténtico siempre vence la mentira y la traición». A veces, por la noche, acostada junto a Gleb mientras le lee un cuento a nuestra hija, pienso en lo curiosa que es la vida. Esa escena del reclamo del crédito, que parecía el peor momento de mi matrimonio con Román, en realidad resultó ser la mejor, porque me obligó a abrir los ojos y cambiarlo todo. Si no hubiera sido por ese sobre con las pruebas de sus infidelidades y engaños, si no hubiera tenido el valor de romper el ciclo vicioso de la mentira, habría seguido viviendo en un mundo falso, donde me consideraban una simple fuente de recursos. Ahora tengo un esposo que cada mañana me agradece por el desayuno, una hija que me sonríe como un rayo de sol, un trabajo que me llena de satisfacción, y un futuro que se ve brillante y lleno de oportunidades. Cuando Sofía crezca, sin duda le contaré esta historia. Le hablaré de la importancia de valorarse a sí misma, de no temer los cambios, y de cómo a veces los momentos más difíciles de la vida se transforman en los más felices. Lo más importante, el amor verdadero existe y merece la pena esperarlo. Incluso si para ello hay que atravesar el dolor y la desilusión. Déjame contarte la historia con más detalle, porque, como se dice, el diablo está en los detalles. Y los detalles de mi historia merecen ser llevados al cine. Todo comenzó aquella fatídica noche en que Román y Valeria exigieron el crédito. Supe que era momento de actuar con determinación. Tras su marcha, no lloré sobre la almohada ni llamé a mis amigas para lamentarme. En cambio, me senté frente al ordenador y empecé a planear meticulosamente la operación para salvar mi propia vida. Lo primero fue buscar en Internet un detective privado, pero no cualquiera, sino uno con buenas referencias y licencia. Se llamaba Igor Petrovich y parecía un típico exoficial de policía, hombre robusto, de unos 50 años, con ojos atentos y voz serena. «Comprende», le expliqué al día siguiente en su oficina. «Necesito conocer toda la verdad. No para vengarme, sino para poder tomar decisiones fundamentadas». Igor Petrovich asentía mientras anotaba cada palabra en su cuaderno. «Daria Nikolaevna, en estos casos la verdad puede ser dolorosa. ¿Está preparada?» «Sí», respondí con firmeza. «Es más doloroso vivir en la mentira». «Bien», dijo, «necesitaré un mes, tal vez un poco más. Durante este tiempo, trate de comportarse con normalidad, sin levantar sospechas. Y si ellos intuyen algo, entonces aceleraremos el proceso. Pero lo ideal es que se sientan seguros». El mes siguiente fue un verdadero examen de mi habilidad actoral. Cada mañana despertaba junto a mi esposo, quien me besaba en la mejilla y decía: «Buenos días, querida», sin saber que la noche anterior había estado con su amante. Cada noche preparaba la cena para Valeria, mientras ella me contaba sobre sus últimas. Aunque en realidad ella se encontraba con 3 hombres distintos. Y lo más espantoso era que ambos seguían insinuando lo del crédito. «Darochka, ¿has pensado en nuestra propuesta?», preguntaba Valeria mientras devoraba mi borscht con entusiasmo. «Tiene razón», asintió Roman. «No deberías retrasarlo, los precios de la vivienda siguen subiendo». Pero yo tenía una ventaja, sabía que pronto todo terminaría.
Ese conocimiento me daba fuerzas para sonreír y responder con calma. Lo estoy pensando, sí. Una decisión así no se puede tomar apresuradamente. Mientras tanto, consultaba con el abogado, revisaba los documentos de la propiedad y transfería dinero a una cuenta separada. Igor Petrovich llamaba una vez por semana. ¿Cómo van las cosas? Todo bajo control, respondía yo. ¿Y los materiales? Prepárate para sorpresas. Y las sorpresas no se hicieron esperar. A las 3 semanas, el detective me envió las primeras fotografías, Roman con Cristina en un restaurante caro donde la cuenta superaba mi salario semanal, Valeria firmando documentos en un concesionario de autos, Roman abrazando a una desconocida rubia en la entrada de un hotel. Esto no es todo, advirtió Igor Petrovich. Lo más interesante está por venir. Y lo más interesante realmente estaba por venir. Descubrí que Roman no solo me engañaba con Cristina, sino que había montado un auténtico sistema, mediante sitios de citas encontraba mujeres solteras, les contaba conmovedoras historias sobre su dura vida con una esposa enferma que no entendía su naturaleza artística, y recibía dinero de ellas, supuestamente para el tratamiento de su esposa o para desarrollar su talento. En 2 años había estafado así a 7 mujeres, sumando más de 1 millón de rublos. Tu esposo es un estafador profesional, me dijo Igor Petrovich, desplegando una carpeta gruesa sobre la mesa. Y su hermana es cómplice. Trabajan en equipo desde hace muchos años. Revisaba los documentos y sentía la boca seca. Nuestro matrimonio, por lo visto, también había sido un fraude. Él buscaba una mujer con ingresos estables y un trabajo seguro. Yo encajaba perfectamente en sus requisitos. No sentí exactamente dolor, sino un incomodísimo desasosiego. ¿Cómo no me di cuenta durante 7 años de que vivía con un estafador? No se culpe, Daria Nikolaevna, dijo el detective, como si leyera mis pensamientos. Estos son profesionales, saben ganarse la confianza, manipular sentimientos y crear la ilusión de cercanía. Usted no es la primera ni será la última víctima. ¿Y las otras mujeres, las que él engañó? Pregunté. La mayoría ni siquiera sospecha, las sumas son pequeñas y las historias verosímiles. Y quienes lo descubrieron prefirieron no involucrar a la policía. Por vergüenza. Entonces nació mi plan. No solo quería dejar a Roman, sino asegurarme de que él y Valeria recibieran su merecido, de forma elegante y estratégica, sin acudir a juicios ni a la policía. Igor Petrovich, ¿podría organizar una pequeña provocación? Le pregunté. ¿Qué tipo? Quiero montarles una escena en la que se desenmascaren frente a testigos. Diseñamos un plan al estilo de un auténtico detective. Igor contactó con Elena, una de las mujeres estafadas por Roman, gerente de banco, que ya sospechaba del engaño pero no sabía cómo probarlo. ¿Me ayudará a atraparlo infraganti? Le propuse. Con mucho gusto, respondió Elena. Este tipo me prometió casarse conmigo cuando se divorciara de su esposa enferma y tomó dinero supuestamente para su tratamiento en Alemania. El plan era simple. Elena llamaría a Roman diciendo que estaba dispuesta a darle 500.000 rublos para solucionar los problemas con su esposa. La cita sería en un café donde Sveta estaría grabando todo desde la mesa de al lado, y yo llegaría justo al momento de la entrega del dinero. No exageren, le advertí a Elena. Compórtense naturalmente, que él crea que no sospechan nada. Mientras se preparaba esta puesta en escena, ocurrió otro evento. Valeria anunció que la boda con Vita se aplazaba. ¿Sabes, Darochka? Dijo, ahora tiene problemas con su negocio. No quiere casarse hasta resolver asuntos financieros. Un hombre noble. Yo asentí, poniendo cara de compasión. Mientras sabía la verdad, la esposa de Vita había descubierto su aventura y le había dado un ultimátum. Terminar con la amante o divorciarse y quedarse con la mitad de su fortuna. ¿Y el piso? Pregunté con interés. Noviti dice que de todos modos me comprará una vivienda, solo que más adelante. Mientras tanto, Valeria adoptaba un gesto de víctima. No tengo dónde vivir, se lamentaba. Mi madre había alquilado su apartamento y se había ido a la casa de su hermana en Sochi. Darochka, ¿puedo quedarme un poco más contigo? Casi me reí. Claro que sí. Una semanita más, y el espectáculo comenzará.
Por supuesto, Lerochka, casi eres como una hermana. El día señalado llegó un miércoles. Román se disponía a encontrarse con Elena, sin sospechar que se dirigía a una trampa. Daria, voy al médico, anunció, ajustándose su mejor camisa. Quería revisar mi espalda desde hace tiempo. Claro, cariño, que te vaya bien, respondí con dulzura, sabiendo que ninguna cita médica estaba prevista en sus planes. Valeria también tenía que irse, tenía un encuentro con Oleg, quien aún desconocía la existencia de Víctor y Sergei. Esperé a que ambos se marcharan y luego me dirigí a la oficina. Trabajaba con normalidad, asesoraba a clientes, preparaba presentaciones, pero en mi mente no dejaba de girar la misma pregunta: ¿funcionará nuestro plan? A las 3 de la tarde, sonó el teléfono. Dar, estoy en posición. Tu marido ya está aquí esperando. Voy, respondí brevemente. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía escucharse en las oficinas contiguas. El café, Shokoladnitsa, en Tverskaya estaba lleno. Justo a la hora del almuerzo. Vi a Román de inmediato, estaba sentado junto a la ventana, fumando nerviosamente y mirando el reloj una y otra vez. Sveta se acomodó en un rincón con su portátil, simulando ser una freelance trabajando. Elena aún no había llegado. Pedí un café y me senté en una mesa desde la cual podía observar a mi esposo sin ser vista, protegida tras una columna. A las 15:15 apareció Elena, una mujer atractiva de unos 40 años, vestida con un traje elegante y portando un bolso caro. Román saltó para saludarla, irradiando una sonrisa. Gentilmente, le ayudó a quitarse el abrigo. Se sentaron, y el camarero acudió de inmediato a tomar la orden. Activé la grabadora en mi teléfono y me preparé para escuchar. Romy, querido, pareces cansado, comenzó Elena con tono compasivo. ¿Cómo estás en casa? ¿Tu esposa sigue enferma? Román puso una mueca de sufrimiento. Está peor, Elena. Los médicos dicen que debemos llevarla urgentemente a Alemania, de lo contrario. Pero, ¿de dónde saco ese dinero? Soy un artista, no un oligarca. Elena negó con comprensión. Pobrecito, ¿cuánto necesitas para el tratamiento? Al menos 500,000. Ese es el mínimo, respondió él. Elena sacó un sobre de su bolso. Romy, estoy dispuesta a ayudar. Aquí tienes 500,000. Solo prométeme que, una vez resuelto lo de tu esposa, nos casaremos. Román brilló con alegría. Elena, eres un ángel. Por supuesto, nos casaremos. Te lo prometo, solo hay que resolver este problema y seremos felices. Tomó el sobre sin siquiera abrirlo. Claramente, el dinero le provocaba menos emoción que las palabras sobre el matrimonio. Entonces me levanté y me dirigí hacia su mesa. Román me vio cuando estaba a 2 pasos y su rostro se transformó, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Daria, ¿qué haces aquí? Trabajo cerca. Solo entré a almorzar, respondí con naturalidad. ¿Y tú eres la doctora que atiende aquí? Román abría y cerraba la boca, incapaz de articular palabra. El doctor canceló la cita. Añadí, serena. Entiendo. ¿Y esta quién es? Me volví hacia Elena. Te presento, dije con firmeza, Elena, mi colega del ámbito creativo. Elena me sonrió, un placer conocerte. Yo soy Daria, esposa de Román, agregué. Elena ni parpadeó. Encantada. Román me ha hablado mucho de usted. Sí, respondí sorprendida. ¿Y qué exactamente? Que estás enferma, que necesitas tratamiento en Alemania. Se hizo un silencio. Román intentó decir algo, pero lo interrumpí. ¿Enferma yo? Me reí. Elena, ¿qué te dijo exactamente sobre mi enfermedad? La mujer comenzó a comprender que algo no estaba bien. Él decía que tenías una enfermedad grave. Oncología, repetí pensativa. Román, querido, ¿podrías decirme desde cuándo estoy enferma de cáncer? Mi esposo palideció aún más. Daria, no aquí. Hablaremos en casa. No, hagámoslo aquí, con testigos. Elena, muéstrame qué hay en el sobre. Elena abrió el sobre y vació su contenido sobre la mesa. En lugar de dinero, había recortes de periódico. Román, dijo ella en voz baja, explícale qué está pasando. Permítanme explicar, Intervine. Mi esposo es un estafador profesional.
Cuenta a las mujeres historias conmovedoras sobre una esposa enferma y les exige dinero. Yo no estoy enferma, estoy sana y trabajo en una agencia de publicidad. Y, por cierto, lo he mantenido durante 7 años. Elena se levantó de la mesa. Roman, ¿es cierto? Intentó tomarle la mano. Lenotchka, no la escuches. Solo está celosa. ¿Celosa de la esposa enferma? Pregunté con ironía. Elena, no sé cuánto dinero te ha sacado, pero te aconsejo que denuncies a la policía. Tengo los contactos de otras 6 víctimas suyas. Basta, Daria, explotó Roman. Lo arruinas todo. ¿Arruino todo? Me sorprendí. Roman, tú has vivido a mis expensas durante 7 años y engañado a otras mujeres. Yo solo he revelado la verdad. Elena recogió su bolso. Roman, eres un desastre. Y, por cierto, los 30,000 rublos que ya te di los reclamaré en los tribunales. Se dio la vuelta y se marchó, y Roman corrió tras ella. Lenotchka, espera, déjame explicar. Pero Elena ni siquiera miró atrás. Yo me quedé sentada, tomando mi café frío y disfrutando del espectáculo del castillo de mentiras desmoronándose. 5 minutos después, Sveta se acercó a mí. ¿Satisfecha? Mucho, respondí. ¿Grabaste todo? Todo hasta la última palabra. Con este material basta para un divorcio sin dividir bienes. Salimos del café y vimos a Roman en la acera, fumando con expresión desconcertada. Daria, gritó al verme. Tenemos que hablar. Hablaremos en casa, respondí. Esta noche, cuando vengas a recoger tus cosas. Pero no llegó solo. Trajo a Valeria. Ambos tenían caras como si se prepararan para un asalto. Daria, hemos hablado y hemos decidido, anunció Roman solemnemente. Te estás comportando de manera inadecuada. ¿No deberías ir al médico? ¿Al médico? Repetí. ¿Para qué? Hoy armaste un escándalo en el café y me humillaste frente a tu colega. ¿Colega? Me reí. Roman, ¿qué tiene que ver la colega? Le contaste a esta mujer que estoy enferma de cáncer y le exigiste dinero para mi supuesta cura. Eso se llama estafa. Valeria intentó respaldar a su hermano. Darochka, ¿qué inventas? Roman no puede ser un estafador, es un hombre bondadoso y sensible. Bondadoso, repetí. Saqué de mi bolso la carpeta con los documentos. Valeria, ¿sabes que tu bondadoso hermanito engañó a 7 mujeres durante 2 años por más de 1,000,000 de rublos? Mostré las fotografías, él con Cristina en un restaurante, con Elena en el teatro, con Irina en un hotel. ¿Reconoces a tu bondadoso? Valeria palideció, pero no cedió. ¿Y qué? Todo hombre tiene derecho a su vida privada. Además, tú eres mala esposa, no lo comprendes. Mala esposa, repetí pensativa. Valeria, dime, ¿una buena hermana acepta dinero de hombres casados haciéndose pasar por soltera? Saqué otra foto. Aquí recibes un sobre de Oleg Samoilov. Aquí un certificado que demuestra que es casado y tiene 2 hijos. Aquí recibes regalos de Sergei Petrov. También casado. Ahora Roman palideció. ¿De dónde tienes estas fotos? De un detective privado. ¿Sabes? Cuando un marido no trabaja durante 7 años, pero usa camisas caras y huele a perfume francés, la esposa empieza a hacerse preguntas. Me senté en el sillón, tranquila y satisfecha. Así que, preguntas formulé y respuestas obtuve. Ahora quiero escuchar su explicación. Roman intentó pasar al ataque. Daria, basta de este circo. Soy tu esposo y tengo derecho a... ¿A qué? Interrumpí. ¿A que me engañes durante 7 años? ¿A vivir a mi costa y además traicionarme con otras mujeres? ¿O a exigir que saque un crédito para el apartamento de tu hermana estafadora? Valeria se levantó del sofá. No soy una estafadora. Ah, no, repliqué. Entonces, ¿qué eres? Una mujer de negocios que simultáneamente se relaciona con 3 hombres casados y recibe dinero y regalos de cada uno de ellos. Se hizo un silencio pesado. Roman y Valeria se miraban, claramente buscando una nueva línea de defensa. Está bien, dijo finalmente Roman. Supongamos que tuve relaciones con otras mujeres, pero eso no significa que nuestro matrimonio esté acabado. La gente comete errores, la gente cambia. Cambia, acepté. Por ejemplo, yo cambié.
Antes era una ingenua que creía en cuentos sobre crisis creativas y dificultades temporales. Ahora soy una mujer que conoce su propio valor. Valeria intentó otra táctica. Daria, todos tenemos defectos, pero somos familia, y la familia debe perdonarse mutuamente. ¿Familia? Repetí. Valeria, la familia debe engañarse, vivir a costa de uno solo y luego exigir créditos. Pero te queremos, murmuró ella con tono lastimero. De verdad, Daria, te amamos mucho. Me levanté y me acerqué a la ventana. ¿Saben qué es lo más triste de esta historia? No que me hayan engañado, sino que incluso ahora, cuando todo ha salido a la luz, siguen mintiendo. Valeria, no me amas. Amas mi dinero. Román, no me amas. Amas la comodidad de vivir a mi costa. Y yo durante 7 años confundí eso con amor verdadero. Román se levantó y se acercó. Daria, te amo de verdad. Sí, cometí errores, pero los errores. Román, lo interrumpí. Un error es olvidar comprar pan. 7 años de engaño constituyen un estilo de vida. Intentó abrazarme, pero me aparté. No hace falta, es demasiado tarde. Daria, por favor, dame una oportunidad para corregirme, insistió. Te di 7 años de oportunidades. Los desperdiciaste en infidelidades y engaños. Valeria intentó su último as bajo la manga. Daria, ¿y el apartamento? Prometiste ayudar. Me giré hacia ella. Valeria, prometí considerar el crédito. Y lo consideré. Mi respuesta, no. ¿Por qué? Casi lloró. Porque tienes suficiente dinero para ese apartamento. 3 hombres te mantienen y cada uno está dispuesto a comprarte una casa. La pregunta es, ¿para qué necesitas un cuarto patrocinador? Su rostro se ensombreció. No es asunto tuyo, no es asunto mío, pero tampoco es asunto tuyo exigir un crédito. Entonces Román finalmente perdió la compostura. Daria, deja de hacerte la santa. ¿Crees que no sé de tu amiguito de la oficina? Del tipo que te llama todo el tiempo. Me sorprendí. ¿Qué amiguito? No te hagas, dijo, ese tal Gleb. ¿Crees que no vi cómo coqueteas con él por teléfono? Me reí. Román, Gleb es nuestro cliente. Trabajamos en la campaña publicitaria de su empresa. Si quieres, puedo mostrarte el contrato. No puede ser, dijo incrédulo. Te vi sonreír cuando él llamaba. Sí, sonrió, concedí. Porque es un hombre educado, cortés, que paga bien por un trabajo de calidad. Después de 7 años a tu lado. Clientes así parecen regalos del destino. Intentó objetar, pero lo detuve con un gesto. Román, basta, hemos terminado esta conversación. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas, y Valeria hasta la tarde. ¿Y si no nos vamos? Preguntó desafiante Valeria. Entonces entregaré los materiales del detective a la policía, respondí con calma. Y también a las esposas de tus patrocinadores. Seguro les interesará saber en qué gastan sus maridos el dinero familiar. Sus rostros cambiaron, casi los compadezco, pero recordé 7 años de engaños, y la compasión desapareció. Decidan ustedes, salida silenciosa o escándalo público con policía y divorcios. Eligieron la salida silenciosa. Valeria recogió sus cosas en 1 hora, golpeando puertas de armarios y suspirando con teatralidad. Daria, te arrepentirás de esto, dijo al despedirse. Alguien te hará pagar. Valeria, las amenazas son lo último que debería hacer alguien con tu historial, respondí. Mejor busca un trabajo. A los 30 años aún no es tarde para empezar a ganarse la vida con honestidad. Román se fue al día siguiente, mientras yo no estaba en casa, dejando únicamente una nota, lo entenderás cuando te quedes sola. Leí la nota y pensé, por fin. Por primera vez en 7 años, el apartamento se sumió en un silencio y una calma auténticos. Nadie exigía la cena, nadie desordenaba cosas, ni encendía la televisión a todo volumen, ni se quejaba de la vida. Solo paz y tranquilidad. Esa misma noche me llamó Esbeta. ¿Todo libre? Sí, respondí. ¿Y sabes qué? Me gusta. Entonces, a celebrar. Mañana vamos a un restaurante, pasado mañana al teatro. Es hora de recordar que la vida es hermosa. Y realmente lo celebramos. Primero con timidez, como temiendo que alguien interfiriera, y luego con cada vez más entusiasmo. Sentí que redescubría el mundo,
teatros, exposiciones, conciertos, escapadas de fin de semana. Todo aquello a lo que había renunciado durante 7 años porque Roman no disfrutaba del teatro. No toleraba los viajes y prefería quedarse en casa. Un mes después del divorcio sucedió el encuentro con Gleb, del que ya he hablado. Pero no mencioné un detalle importante, él era justamente aquel cliente por el que Roman sentía celos. Cuando Gleb llegó a nuestra agencia con un proyecto de publicidad para cosmética ecológica, fui especialmente cortés con él. No porque coqueteara, sino porque era el único cliente que me trataba como profesional, no como una chica a la que se le encargan recados. Daria, tus ideas son magníficas, me dijo en nuestra primera reunión. Especialmente la propuesta con imágenes naturales. Justo lo que necesita nuestra marca. Yo estaba acostumbrada a que los clientes no entendieran mis propuestas o exigieran que todo se adaptara a sus gustos. Pero Gleb escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes y aportaba sugerencias constructivas. Trabajar con él era un verdadero placer. Poco a poco, nuestras reuniones profesionales se volvieron más informales. Discutíamos conceptos tomando un café, debatíamos sobre combinaciones de colores durante el almuerzo, buscábamos inspiración en museos y galerías. Gleb me contaba su negocio, había creado la compañía desde cero, comenzando con la fabricación de jabón en un garaje. Quería producir artículos que no dañaran el medio ambiente, explicaba. Hoy lo llaman tendencia ecológica, pero entonces todos me consideraban un excéntrico. Yo le hablaba sobre publicidad, cómo una idea simple se transforma en un concepto creativo. Cómo encontrar la imagen exacta que hace que el consumidor elija ese producto. Gleb escuchaba con un interés genuino, como si le estuviera revelando los secretos del universo. Daria, tienes un don extraordinario para ver la esencia de las cosas, me dijo en cierta ocasión. Tú miras mi crema de manos y ves una historia de cuidado, ternura y belleza. Yo solo veo la composición y la tecnología de producción. 2 meses después del inicio de nuestra colaboración, me invitó a un evento que no era laboral. Daria, mañana se inaugura una exposición de arte contemporáneo. ¿Quieres ir conmigo? Tal vez encontremos inspiración para la nueva campaña. Acepté, aunque en el fondo sabía que ya no se trataba de trabajo. Pasamos 4 horas en la exposición, comentando cuadros, compartiendo impresiones, discutiendo sobre arte contemporáneo, luego nos quedamos en un café hasta el cierre, y de repente comprendí que no quería que la velada terminara. Gleb, ¿puedo preguntarte algo? Dije al despedirnos en la estación de metro. Por supuesto, ¿estás casado? Él sonrió, se había divorciado 6 meses atrás. ¿Y tú también? Dije, ¿recién divorciada? Exactamente, entonces tenemos algo en común. ¿Qué es? Ambos conocemos el valor de la confianza y ninguno quiere volver a equivocarse. Desde ese día, nuestra relación creció rápidamente, pero con mucha cautela. Ambos éramos como niños quemados por la leche, soplando sobre el agua caliente. Gleb me contó la historia de su matrimonio. Su esposa Ana se fue con su mejor amigo y socio comercial, llevándose la mitad del negocio. Lo más doloroso no fue que me traicionaran, decía Gleb, sino que tardé tanto en darme cuenta de lo evidente. Llevaban medio año viéndose, y yo creía que Ana solo ayudaba a Sergei con los documentos. Le conté sobre Román y Valeria, sobre 7 años de engaños y sobre lo difícil que es aceptar la propia ingenuidad. ¿Sabe lo que comprendí después del divorcio? Dijo Gleb, la honestidad no es un rasgo innato, es una elección que cada persona hace día tras día. Algunos deciden decir la verdad, otros, mentir. Y solo con el tiempo se puede discernir a qué tipo pertenece alguien. Tiempo tuvimos. Nos vimos durante 6 meses antes de decidir vivir juntos. Durante esos meses, conocí a Gleb desde todas sus facetas. Cómo trata a sus empleados con respeto, cómo maneja el dinero con prudencia, cómo enfrenta los conflictos con calma y eficacia. Él, a su vez, descubrió mis miedos, sueños, hábitos y defectos. Y cuanto más nos conocíamos, más evidente era que habíamos encontrado lo que buscábamos. Gleb nunca criticó mi matrimonio anterior, nunca habló mal de Román ni intentó demostrar que él era mejor.
Simplemente era distinto, honesto, confiable y amoroso. Cuando le expresaba mis dudas, ¿y si vuelvo a equivocarme? Él respondía, Darja, en cualquier relación se puede cometer un error. Pero eso no es razón para renunciar al amor. Es motivo para ser más cauteloso. Mudarnos juntos simbolizó un nuevo capítulo en mi vida. Combinamos pertenencias, hábitos y planes. Era increíble compartir la vida con alguien que no solo comparte el espacio, sino la existencia misma. Gleb preparaba el desayuno, yo la cena. Él se ocupaba de las reparaciones, yo del diseño. Elegíamos muebles juntos, planeábamos vacaciones y discutíamos asuntos laborales. Formábamos un verdadero equipo. Nuestra boda fue exactamente como queríamos. Pequeña, pero memorable. 15 personas muy cercanas, un restaurante elegante, música en vivo, felicitaciones sinceras. Mientras intercambiábamos votos, miraba a Gleb y pensaba, este es mi compañero, con quien quiero recorrer todo el camino que me queda. Y él luego confesó que pensaba lo mismo. La luna de miel la pasamos en Italia, recorriendo pequeños pueblos, probando la gastronomía local y fotografiándonos frente a antiguos templos. Darja, ¿eres feliz?, preguntó Gleb el último día, sentados en un café en la Piazza San Marco, en Venecia. Mucho, respondí. ¿Y tú? No sabía que se podía ser tan feliz. Gracias a ti. ¿Por qué? Por darme una oportunidad, por creer en nosotros. Al volver a casa, nos esperaba una sorpresa, una llamada de Igor Petrovich, mi detective privado. Darja Nikolevna, tengo noticias sobre tus ex, dijo. ¿Buenas o malas? Pregunté. Depende de cómo lo mires. Román ha llamado la atención de las autoridades. Una de las mujeres que engañó presentó una denuncia. ¿Y qué? Se ha iniciado un proceso por estafa. Si se prueba su culpabilidad, le esperan 3 años de condena condicional. ¿Y Valeria? Indagué. Ha conseguido trabajo como administradora en un salón de belleza. Parece que lo hace bien, la necesidad enseña. Colgué y conté la noticia a Gleb. ¿Te dan lástima?, preguntó. No mucho, contesté con sinceridad. Solo lamento el tiempo que invertí en ellos. No ellos mismos. Cada persona hace sus elecciones y asume las consecuencias. Después vino el embarazo, largamente esperado, deseado y feliz. Gleb me cargaba en brazos, tanto en sentido literal como figurado. Se inscribió en cursos para futuros padres, leía libros sobre crianza y preparaba la habitación del bebé con entusiasmo. Daria, quiero ser un buen padre, decía, acariciando mi creciente vientre. Quiero que nuestro hijo sepa que es amado y esperado. Sofía nació en uno de esos soleados días de octubre en los que parece que el mundo entero fue creado para la felicidad. Cuando la partera puso en mi pecho aquel pequeño y cálido paquetito, comprendí por fin lo que significa el amor incondicional. Y al ver el rostro de Gleb, llorando de alegría mientras contemplaba a nuestra hija, entendí que esto era la verdadera familia. Los primeros meses de maternidad fueron desafiantes, noches en vela, cansancio constante, miedos y dudas. Pero Gleb estuvo siempre a mi lado, compartiendo cada dificultad, apoyándome cuando me sentía abatida. Daria, eres una madre increíble, decía cuando me preocupaba por no estar haciendo todo perfectamente. Mira a nuestra hija, ella es feliz. Eso es lo más importante. Sofía crecía a ojos vista. Primero aprendió a sonreír, luego a girarse, sentarse, gatear. Cada logro suyo era una celebración para nosotros. Gleb fotografiaba cada momento, manteniendo un registro detallado de su crecimiento. Cuando crezca, le mostraremos esta película de su infancia, decía. Yo pensaba en lo afortunada que era de criar a un hijo en una familia donde existía el verdadero amor. Ahora Sofía ya camina, dice sus primeras palabras y explora el mundo con una curiosidad incansable. Físicamente se parece a Gleb, pero su carácter es claramente mío, obstinada, determinada e independiente. Ahí está creciendo una verdadera mujer, se reía Gleb cuando nuestra hija se negaba a comer su papilla o exigía exactamente el juguete que estaba en la repisa superior. Recientemente nos encontramos en la calle con Cristina y su esposo, Anton, el pediatra. Paseaban con su carrito.
en el que estaba sentado un encantador niño rizado de unos 2 años. «Daria», exclamó Cristina con alegría. «¿Qué tal? Qué hermosa tu hija». Comenzamos a charlar y descubrí que Cristina realmente era feliz en su matrimonio. «Sabes», me confesó, «si no hubiera pasado todo lo de Roman, nunca habría comprendido cómo deben ser las relaciones verdaderas. Anton es todo lo contrario a mi ex, honesto, bueno, trabajador, y adora a nuestro hijo. Intercambiamos teléfonos y acordamos vernos con más frecuencia. Curiosamente, la mujer que en su día fue amante de mi esposo se convirtió en una de mis mejores amigas. Parece que nuestra historia compartida con Roman nos enseñó a valorar la honestidad y la sinceridad en las relaciones. En cuanto a Roman, ahora apenas recibo noticias de él a través de conocidos comunes. El caso penal se cerró tras un acuerdo con la víctima. Elena accedió a no castigarlo con la condición de que devolviera el dinero. Roman encontró una nueva patrocinadora, una mujer de unos 50 años, viuda de un empresario adinerado. Dicen que ella lo mantiene y él finge ser un hombre amoroso. Valeria realmente trabaja en un salón de belleza e incluso está estudiando para convertirse en cosmetóloga. A veces pienso que tal vez nuestro divorcio les haya hecho bien, obligándolos, por fin, a madurar y empezar a vivir con honestidad. Pero la mayor parte del tiempo, ni siquiera pienso en el pasado, porque el presente es tan pleno y vibrante que no deja espacio para recuerdos. Tengo un trabajo que adoro. Gleb y yo abrimos juntos una agencia dedicada a la publicidad de marcas ecológicas. Tengo un esposo que cada día demuestra que el amor verdadero existe. Tengo una hija que convierte cada día en algo especial. Y tengo la certeza de que la vida es maravillosa si se vive con honestidad. Ayer, Sofía dijo mamá por primera vez, y Gleb y yo lloramos de felicidad. Por la noche, cuando la pequeña se durmió, nos sentamos en la cocina, tomamos té y planeamos nuestras vacaciones en la playa. Darja, dijo Gleb, ¿recuerdas el día en que nos conocimos? Claro, respondí. Tú entonces estabas tan seria, hablando sobre cosmética ecológica, y yo pensaba, qué mujer tan interesante, mientras tú pensabas, qué hombre tan atractivo e inteligente, y por qué parece tan triste. ¿Triste? Me sorprendí. Sí, había cierta melancolía en tus ojos. No conocía tu historia, pero sentí que habías pasado por algo difícil recientemente. Y pensé, quiero eliminar esa tristeza. Quiero que vuelvas a sonreír. Tomó mi mano. Misión cumplida. Con creces, reí. Ahora sonrío todos los días. Y es verdad. Sonrío cuando Sofía intenta comerse su propio pie, cuando Gleb le canta nanas con su profunda voz de oso, cuando cocinamos juntos y logra cubrir toda la cocina de harina. Sonrío de felicidad, de plenitud, de la conciencia de que todo ha sucedido exactamente como debía suceder. Claro, nuestra vida no es perfecta. Hay cansancio, estrés, desacuerdos, problemas laborales. Pero ahora sé que todo eso se puede superar si a tu lado hay alguien verdadero. Alguien que te apoye en los momentos difíciles, se alegre de tus logros, perdone tus errores y ame, no por algo, sino simplemente porque sí. A veces, al acostar a Sofía, le cuento cuentos de princesas y príncipes, y siempre los concluyo igual. Y vivieron felices para siempre, porque se amaban de verdad. Sofía aún no entiende las palabras, pero percibe la entonación y sonríe. Y yo pienso que debe crecer con la certeza de que el amor verdadero existe. Que merece ser feliz y que nunca debe conformarse con menos que relaciones sinceras, honestas y llenas de amor. Al fin y al cabo, ¿puede haber algo más hermoso que dormir junto a la persona que amas y que te ama de verdad, y despertarte con la risa de tu propio hijo? Eso es la verdadera felicidad, simple, honesta y sólida, como un buen anillo en el dedo anular. Y qué bueno es que aquella noche, hace tantos años, con la exigencia de un crédito, no marcara el final de mi historia, sino su más feliz comienzo.